Saludos, mi nombre es Luis Alberto Quiroz Ureña. A continuación se desarrollará lo que sería el caso 1 de las necesidades hídricas en un suelo para un óptimo desarrollo del cultivo. Las muestras que se utilizaron fueron tomadas en un sembradío de pasto de corta que se localiza en Miramar de Piedras Blancas de Osa. Este estudio de caso se utilizarán diferentes parámetros, los cuales son implementados en pasto de forraje. Se procedió a realizar el pesaje del recipiente. En este caso se utilizó un recipiente de lata de atún, el cual nos dio un peso de 25 gramos. Luego, para cada muestra, como fue la capacidad de campo, como también la de punto de marchitez permanente, se le restó los 25 gramos del peso a cada peso de la muestra. Para poder establecer el contenido hídrico del suelo, se procedió a realizar la muestra de la capacidad de campo, cuyo cilindro dio una altura de 3.5 centímetros y un diámetro de 8.5 centímetros. Se obtuvo un peso húmedo de 55 gramos. Después de utilizar un método para proceder al secado, el método utilizado fue que coloqué la lata de atún o el recipiente sobre una plantilla de leña, el cual, por medio del calor, un aproximado de 35 minutos, ya la tierra estaba totalmente seca y se obtuvo un peso de 41 gramos ya en el suelo seco. Realizando la fórmula del volumen y la densidad aparente, esta nos dio un resultado de 0,20 gramos. Una vez obtenido el resultado de densidad aparente de la muestra de capacidad de campo, se realizó el cálculo de la humedad gravimétrica, la cual su fórmula es peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco dividido en peso de suelo seco por 100, obteniendo un resultado de 34.14% de humedad gravimétrica. Después de ello se procede a calcular la humedad volumétrica, la cual se utiliza la fórmula de densidad de agua entre humedad gravimétrica por la densidad aparente, la cual el resultado que nos da es de 0.14%. Para la muestra de suelo de punto de marchitez permanente, se realizó un mismo procedimiento con el mismo recipiente, cuyas medidas fueron 3.5 centímetros la altura, su diámetro de 8.5 y el peso húmedo de 65 gramos. Se realizó el mismo procedimiento para el secado y nos dio un peso ya seco de 51 gramos. A partir del volumen del cilindro se obtuvo la densidad aparente, la cual su resultado es de 0,25 gramos. Para esta muestra también se realizó el cálculo de humedad gravimétrica y volumétrica, dando resultado 27.45% en la gravimétrica y 0.14 en la volumétrica.
Posteriormente, para el cálculo de la evapotranspiración estimada, se obtuvieron los siguientes datos, los cuales fueron tomados con aplicaciones como latitud-longitud para calcular la latitud y clima local para las temperaturas. De estas se tomaron el día de la recolección de la muestra con temperatura media de 25 grados, una mínima de 23 y una máxima de 28. Para el valor de la radiación, según la tabla y la latitud, un valor de 35.2 y realizando la conversión nos dio 14,36 milímetros por día. Seguidamente se realizó la fórmula para la evapotranspiración, obteniendo un resultado de evapotranspiración diaria que es de 3.16 milímetros. Con los cálculos anteriores se calcula la evapotranspiración potencial del suelo donde se recogió la muestra. Al inicio se dijo que se iba a trabajar con parámetros los cuales correspondían al pasto de forraje. Y la fórmula utilizada es evapotranspiración estimada por el coeficiente del cultivo. En este caso el coeficiente del cultivo es de 0.95. Aplicando la fórmula se obtiene un resultado de 3.002 milímetros por día en este lugar. Para el cálculo de lámina de riego se utilizarán dos datos sacados anteriormente, como lo sería la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, y también utilizando otros datos que son conforme al intervalo del pasto de forraje, como la profundidad de raíces, el agotamiento, entre otros datos. Utilizando esta fórmula para la lámina de riego nos dice que se tiene una lámina de riego de 1.23 milímetros. Esto nos hace la indicación que se debe utilizar esa cantidad de agua para recuperar la humedad del suelo, pero también se debe corregir con la lámina de campo, que sería la lámina de riego por la parte del área regada, dando un resultado de 0.7 milímetros. Se corrige y se procede a sacar un intervalo de riego, la cual se utiliza la fórmula que sería lámina de riego dividida en el área regada, que sería 1.23 dividido entre 0.70, lo cual nos indica que su resultado es de 1.75. Se debe aplicar casi cada 2 días para mantener el suelo con una humedad óptima y así evitar el desperdicio de agua, ya que si se riega en exceso, la planta no va a suministrar toda el agua. Se debe regar conforme a la lámina de riego nos indique. Esto para que la planta siempre tenga la humedad que requiere. Aquí tenemos los datos para calcular el balance hídrico. Para calcular el balance hídrico se tomaron los datos de temperatura media, que fue 18.5, temperatura máxima 22.2, temperatura mínima de 15.9, la precipitación, los días del mes, la capacidad máxima del suelo, la reserva inicial del suelo. Seguidamente se realizó la evapotranspiración de referencia, la cual dio 144 milímetros. La evapotranspiración mensual
La evapotranspiración real se realizó multiplicando la evapotranspiración mensual por el coeficiente del cultivo, que en este caso el coeficiente del cultivo es 0.8, y dio el resultado de 115 milímetros. La precipitación efectiva es de 87 por 0.55, que da un resultado de 74 milímetros. El déficit tenemos que sería la evapotranspiración real menos la precipitación efectiva, la cual da 41 milímetros. La evapotranspiración real efectiva es de 44 milímetros lluvia más 41 reserva y da un total de 115 milímetros. Esto nos quiere decir que hay un excedente. No hay un excedente, ya que la lluvia no logró superar la evapotranspiración y la reserva no se llenó. Se obtuvo, en cuanto a lo de la lámina de riego, de 1.23 milímetros para aplicarlo a una planta que se encuentra en una maceta con una capacidad de 20 litros. Se sabe que la lámina de riego equivale a 1 litro por metro cuadrado. Entonces, para una maceta con capacidad de 20 litros se debe aplicar 61.5 milímetros de agua para cumplir con la lámina de riego. Muchas gracias. Espero que haya sido de buen provecho la información brindada.